¿Vale? Entonces ya generamos el cursor. Acá tenemos el cursor con la pequeña consulta que está asociada a esta. La clase pasada nos tomó hacer la pequeña consulta, por si acaso en la evaluación en la consulta no van a ser tan largas, ¿ok? También considere que esta consulta se puede resolver, como podemos guardar valores en variables, la podemos hacer en consultas mucho más pequeñas, en varios pero más pequeñas. Por tanto, la complejidad de esta va a ser mucho menor, ¿ok? Entonces, ¿qué nos tiene que hacer? Nos toca crear un sistema. Nos toca crear un sistema en el cual vamos a guardar información. ¿Qué información tenemos? Veamos. Tenemos el nombre de la unidad, tenemos el RUN completo del médico, tenemos el nombre completo del médico, tenemos, ¿qué era esto? El correo del médico, y tenemos la cantidad de atenciones que el médico ha realizado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una variable de tipo record, ¿ok? Recordemos que para crear una variable de tipo record primero debemos crear la estructura y después crear la variable como tal. Voy a crear una variable de tipo record para guardar toda la información, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. Como 5 argumentos del server, por tanto, esos 5 argumentos, esos 5 datos los tengo que guardar en 5 lugares distintos, ¿ok? Entonces, vamos a crear la estructura. En este caso va a ser child de una variable de registro, pero este va a ser el tipo-re. Esto lo vamos a considerar como prefijo dentro del nombre, ¿ok? Tipo, que es la estructura, es como la estructura o el molde, ¿cierto? De una variable de tipo registro o record en inglés, y a esta le vamos a llamar médico. Va a ser de tipo record y luego, como si fuesen argumentos de una tabla. No, is record, no record is. Perdón. Is record. Le voy a dar los nombres a los campos, ¿cierto? A los campos de esta variable. ¿Qué nombre le podemos dar? Recordemos, aquí estamos averiguando el nombre de la unidad. Entonces le ponemos nombre, unidad. Averiguamos el tipo de datos. Aquí lo podemos hacer porcentaje de. Así que lo podemos ver en el modelo o lo podemos ver acá. El nombre es varchar 40. Así que asignamos varchar 2, tamaño 40. Luego abajo, el run, el cual ya está concatenado, por tanto tiene el dígito verificador, el guión medio, ya llevo 2 caracteres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le vamos a dar 13 caracteres. ¿Por qué? Porque en Chile ya se están trabajando runes que son de 100, ¿vale? Entonces le vamos a dar 13. Run médico, que va a ser varchar 2, tamaño 13. Luego tenemos el nombre completo, el cual va a estar compuesto de los 4 nombres correspondientes, por tanto los tengo que sumar. Primer nombre, segundo nombre, a paterno y a materno, que son de 15 caracteres cada uno, por tanto el total máximo debéis sumar. ¿Cuántos? 70.
60, incluso habría que considerar los espacios en blanco. Como son 4 nombres, son 3 espacios en blanco. Máximo de ser 63. ¿Parcha o parcha no? Parcha. Luego el correo. El correo ¿Qué va con dígito? le vamos a dar un varchar 2, tamaño 30, algo estándar, y finalmente la cantidad. Acá, atenciones, va a ser numérico, number 30. Luego, chicos, vamos a crear la variable record. La variable record se llama rec médico, así se va a llamar la variable. Y a esta variable le voy a traspasar la estructura. Y la estructura la acabamos de definir arriba, se llama tipo rec médico. Así, chicos, se crea una variable de tipo record. Mucho bla bla, mucho record. Mucho bla bla. Demasiado. ¿Okay? Chicos, acabamos de crear la variable de tipo record, la estructura. Por favor, síganme. El ejercicio está en la actividad 3.5. Ahí está el archivo. Primero, creamos la estructura y después creamos la variable con esa estructura. Primero creamos la estructura y después creamos la variable con la estructura. Aquí está la variable. Esa es la variable al final del día. Y esta estructura la puedo utilizar para crear distintas variables, las que yo quiera. La estructura, la variable. La estructura, la variable. Muy parecido a cómo se crea una tabla. Pero esta variable en su interior va a tener distintos campos. ¿Cómo se llaman esos campos? Ahí lo estamos definiendo, con el tipo de datos correspondiente. Incluso le podemos dar el atributo not null a cada uno de ellos. ¿Qué, gente? ¿Duda hasta ahora? No. ¿No? Ok. Entonces, nos tiramos a la parte de ejecución del bloque. En la parte de ejecución del bloque, vamos a hacer algo relativamente básico. Primero, echar a andar esto del cursor y al menos ver las variables. Entonces, en la prueba, gente, ustedes van a tener la libertad de utilizar el bucle de iteración que estimen conveniente, ya sea un loop simple, ya sea un while o ya sea un for. Pero en este caso voy a utilizar el más desconocido, ¿vale? Que es el loop simple, que ustedes nunca lo han implementado. Pero ustedes pueden implementar un while o pueden implementar un for, ¿ok? Entonces, en el loop simple, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué cosa? El proceso de trabajar con un cursor. Recuerden que se hacen 3 cosas básicamente: abrirlo, fecharlo y cerrarlo, ¿cierto? ¿Vale? Bueno, crearlo, que ya está, abrirlo, fecharlo y cerrarlo. Ahora, ¿cómo se abre un cursor? Súper simple: open y luego el nombre del cursor, que se llama cur-médico. Lo tenemos definido arriba. Pero médicos.com, médicos-com. Pero antes de abrirlo tenemos que asegurarlo de que ya no está abierto, de que no está abierto con antelación. Entonces, esa apertura del cursor la vamos a condicionar con un if. Si el cursor no está abierto, entonces lo abrimos. En el caso contrario, simplemente esa línea no se ejecuta. Después, al final del día, lo voy a agregar al tiro, vamos a hacer el close del cursor. Cerramos el cursor llamado cur-médicos-com. Vale, entonces,
aquí creamos la apertura del cursor y aquí creamos el cierre del cursor. Ahora tenemos que recorrerlo. Dígame. ¿Tienes ahí donde no? ¿Arriba? If no, el nombre del cursor, porcentaje y open. ¿No alcanza a ver? No, donde dice médico al lado no. Ahora voy a apagar la luz para que se vea un poquito más. No es necesario corriente. Tato, Viva Chile. Tato, ¿te gusta mi logo? Dale. Dice igual que con la serie. No sé, ¿por qué le puse la luz? Porque es un operador. Vale, entonces, vamos a implementar el loop de iteración y vamos a colocar unos pequeños títulos. Cerrado del cursor, apertura del cursor, y ahora vamos a implementar un bucle de iteración para recorrer el cursor. Ahí está. Según la sintaxis de cómo nosotros tenemos que desarrollar el bucle, en este caso un loop simple, tenemos que fechar el cursor y tenemos que cerrar el cursor. Miento. Tenemos que fechar el cursor y tenemos que decidir cuándo el bucle de iteración termina. ¿Ok? Y este va a terminar cuando nosotros no encontremos nada dentro del cursor. Entonces, vamos a hacer el fetch. Fetch. El nombre del cursor, médico.com, into, y luego la información la vamos a tirar a la variable rec médico. Vale. Ahí estamos haciendo el fetcheo. O la extracción fila por fila del cursor. Recordemos que el cursor va a estar asociado a un set activo y este set activo se va a generar en base a la consulta que tenemos arriba del cursor. Cada vez que hagamos un fetch, el sistema va a sacar fila por fila la información de ese set activo. Y cuando saca una fila, ya la elimina, la desecha, la saca del set activo. Entonces va a llegar un momento en que va a querer sacar una nueva fila y no va a encontrar ninguna porque ya en la iteración anterior sacó la última fila. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas de la cajita de los palitos? Era que mete la mano a la cajita y no encuentra ningún palito. En ese momento el bucle debe terminar. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuándo debe terminar? Cuando se termine. When. ¿Cuánto? Aquí tenemos un operador que se llama not found. Quiero que termines el exit. Recuerden que es muy parecido al break de Python. Quiero que quiebres el bucle cuando el operador not found quiere decir que yo me meto la mano a la cajita y no encontré nada. Cuando yo meto la mano a la cajita y no encuentro nada, se ejecuta el exit. Y por tanto, la pregunta del millón sería: el análisis del procesamiento de la información que yo estoy sacando desde la consulta, ¿va a ser antes o después de todo esto? ¿Va a ser antes o después? Analicemos. Entre el loop y el fetch, ¿yo puedo hacer análisis de la información que estoy sacando del cursor? No, cierto, porque el primer fetch lo estoy haciendo en ese lugar. Luego, ¿puedo hacer el análisis de la información del cursor después del fetch? Sí, de hecho ahí va. O sea que, en otras palabras, para que se recuerden, en el loop simple, nosotros lo primero que vamos a hacer es fetchear y luego hacer un exit en el caso de que no encuentre nada en el último fetch ejecutado. En cambio, en el while, esto es al revés. Esto va como al final. El fetch va a ir al final, no al principio del bucle.
En otras palabras, el fetch, cuando utilicemos el loop simple, el fetch lo vamos a hacer al principio. En cambio, en el while, el fetch lo vamos a hacer al final. Esa es como la regla. Ah. Bueno. El for es distinto porque el for se encarga de abrirlo, fecharlo y cerrarlo. Vuelvo a repetir. En el loop simple, el fetch se hace al principio. Bueno, y el exit correspondiente al loop. En el caso, si utilizásemos while, el fetch va al final. Primero proceso y después fetcheo para la siguiente iteración. Y ojo que en el while también yo debo hacer un fetch antes, por si acaso. Revisen la documentación. Ya chicos, entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un DBMS y un bajo output para asegurarnos de que la información se está extrayendo. Putline, y voy a mostrar lo siguiente. Desde la variable rec médicos, muéstrame el nombre de unidad para verla, concatenado con, luego de la variable rec médicos, el room médico, de la variable rec médicos, el campo nombre médico, de la variable rec médicos, correo médico, y nos falta uno. ¿Cuánto eran? Can atenciones. Atención. Vale, entonces, dentro del loop de iteración, lo que estoy haciendo es mostrar la información que estoy rescatando fila por fila desde el archivo del sistema. Y debiésemos ver la misma información que aparece en la resolución de la consulta por sí sola. Una pregunta, el aplicador a cada rato y entregarlo, no como eliminarlo, la prueba. No sé si me expliqué bien. Básicamente, el DBMS para mí, para saber que voy bien. Pero usted también va a aplicar eso como probar, ¿no? No se evalúa. No es parte de la rúbrica. Es un print para ti nomás. Claro, es un print para usted. Que se está revisando y ve un puro bla bla bla. Y de repente un DNS, ya probó esto y no lo funciona y lo El profe, ya, entonces. el profe ha cachado el tiro porque conoce el print para apretarlo y si dice error, bueno, ya no funciona. No. Vale, estoy teniendo un error en la línea 40. Fíjense en esto, chicos. El error me indica que es en la línea 40. Pero esa no es la línea 40 de todo el script, sino que es la línea 40 desde que comienza el bloque. En este caso, nuestro bloque comienza en el tickler, ¿cierto? Entonces, son los 40 más las 21 líneas que hay antes. Lo sumo, 62. nos da la 61. 40 más 21, 21. 61. Entonces, me voy a la línea 61 y el problema está allí. Parece que es el operador. El operador lo implementan mal. Creo que es is open, no open. ¿Me recuerdan? ¿Debe estar en la web? Sí, es is open, no open. Y fíjate, como resultado, como resultado tengo la salida de la información que estoy obteniendo del set activo. Y esto es lo bonito, chicos, Corre todo. que por cada fila que nosotros estamos viendo de salida es una iteración del bucle. ¿Se entiende? Entonces obtengo la unidad que pertenece al médico, su room completo, el nombre completo, el correo y la cantidad de atenciones. Y eso uno por uno. Ya no estamos ligados, ya no estamos condicionados a que
cada médico tenga un ID así como 1, 2, 3, 4, 5, como eventualmente lo trabajamos, ¿vale? En las clases anteriores, antes de trabajar con cursores. Ahora obtengo uno a uno. Y todo lo determina la consulta del cursor. ¿Se entiende, chicos? Ahora puedo procesar. Toda la información a no ser que se pida uno específico. ¿Perdón? Toda la información a no ser que se pida uno en específico. Toda la información a menos que se cree. Claro, sí. Ya, gente, entonces, ahorita ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar algo. Vamos a ver qué cosita. Esto. Tenemos que determinar el destino del médico dependiendo a qué unidad pertenece y el total de atenciones. Tenemos que determinar el destino y además el destino. Ok. ¿Y el destino de qué depende? Depende a la unidad al cual trabaja y la cantidad de atenciones que ha hecho. Entonces, básicamente tenemos que aplicar toda esta tabla condicionando. Tenemos que aplicar esta tabla condicionando. Ahora, ¿qué necesitamos? La unidad y la cantidad de atenciones. La cantidad de atenciones lo tenemos. ¿La cantidad de atenciones lo tenemos? Sí, acá está. Lo tengo en la consulta del cursor. Y lo tengo guardado, o lo voy a guardar aquí, en este campo de la variable record. Cantidad de atenciones. Y luego necesito discriminar la unidad a la cual pertenece. Ahora, trabajar con los nombres de la unidad no me sirve mucho. No me interesa mucho. Me interesa más trabajar con los índices. O sea, en otras palabras, me voy a unidad y, por ejemplo, en el primer caso me están diciendo si es de atención adulto o de atención ambulatoria. Si es atención ambulatoria o atención adulto, si el médico trabaja en cualquiera de ellos, el médico se va a ir destinado a un SAPO. Su destino va a ser un SAPO para hacer trabajos comunitarios. Entonces, más me interesa utilizar los índices más que el nombre, ¿se entiende, chicos? Y hasta ahora, en nuestro bloque tenemos los índices. ¿Nosotros guardamos los índices? No. De hecho, guardamos el nombre. ¿Se entiende, gente? Entonces, antes del nombre, voy a modificar el cursor. Antes del nombre, también voy a averiguar el ID. Y el ID lo puedo tener desde la tabla atención. En la tabla atención, acá tengo un campo llamado EPS-ID. Voy a abrir los datos. Me pone que todo esto es función de la atención, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿un médico puede estar asociado a distintas atenciones? ¿O especialidad? No. ¿Es atención o especialidad? Es especialidad ID. Déjame recordar. Perdón, no es unidad, sino que es especialidad. ¿No ves? Medicina general. No estamos real. Es la unidad. Y la unidad, aquí está. Aquí tengo el nombre de la unidad. Ahora, ¿cómo sé la unidad del médico? Averiguemos. En atención tenemos la unidad. No, tengo la especialidad, que es distinto. Ojo. Descargué el modelo, me falta el modelo. En esto manda el modelo, ¿cierto? Por eso también es importante tener el modelo abierto, ¿no? Veamos, ¿cuál es la interacción entre médico y unidad? Están los dos conectados. Sí. Y la polar y la ID de la unidad. Vale, el médico está unido con unidad. Tiene una relación directa, ¿sí? En base al modelo.
¿Y cuál vendría siendo esta relación? El ID de unidad pasa como foránea hacia médico. Y esto lo tenemos considerado en la consulta del cursor. Revisemos. Porque esto lo hicimos la clase pasada y ya se nos olvidó, ¿cierto? Sí, está yo. Sí, aquí está, mira. Aquí estamos uniendo médico con unidad a través de ese join. Entonces, predicando la foránea solamente tiene que llamar a la. Entonces, el ID de la unidad lo puedo sacar desde médico. Acá está. Como foránea. El ID de la unidad lo puedo sacar desde médico. ¿Se entiende, chicos? Y entonces eso agreguémoslo a la consulta del cursor y también tenemos que modificar la variable record. Entonces, desde la tabla med, aquí estoy modificando la consulta del cursor, punto de la tabla médico, voy a abrir la tabla médico, quiero averiguar el campo uni-id, coma. Entonces le estoy diciendo que me muestre la unidad del médico. Como estoy agregando un argumento al select y esto está agrupado, lo debo agregar al group by también, porque si no me va a dar error y voy a estar media hora averiguando por qué el error. Entonces agregué un nuevo campo, de hecho arribita al principio, con el ID de la unidad desde la tabla médico, y después lo agregué en el group by de esa misma consulta. Vale, ahora dentro del type de la variable record también voy a agregar esto, ID unidad, le voy a dar ese nombre y este va a ser de tipo numérico 4. Estoy viendo de la estructura, ¿cierto? De la tabla. Number 4. Y eso es todo. Profe, y eso lo podemos guardar, lo puedo guardar en una variable simple de esas con B corta, sí también. Ojo, también se puede hacer. Entonces de nuevo, modifiqué la consulta y agregué este campo en el type de la variable record. ¿Estoy hablando muy chino mandarín? ¿No? ¿Van conmigo? Sí. Vale, entonces voy a agregar esto al DBMS para que me lo muestre de la variable rec-médicos punto, luego el ID de la unidad, estoy agregando esto al output y ahí tenemos, chicos. Entonces, cada vez que yo proceso un médico, ¿cómo se llama? Lo puse por su ID. Claro. Para referencia Y ahora puedo decidir, ¿No sería consolidar mejor? en base a la ID y en base a la cantidad de atenciones, ese médico para dónde se va a ir a hacer comunitario. Ya que entonces, determinar el destino del médico. Recordemos que el ejercicio lo que hace es que los médicos de la clínica se van a ir a hacer medicina comunitaria a los centros de salud pública, ya sea hospitales, ya sea SAPIS, SPAM, no sé. No me acuerdo del caso, de cuántos son en el caso. SAPUS, hospital. Y lo van a hacer a través de unidades que son como agrupaciones entre y ellas. SPAM, ¿vale? Entonces, para decidir para dónde se va el médico, tenemos esta tabla. Y esta es la tabla que vamos a implementar ahorita, ¿ok? Entonces, en el primer ejemplo, en el primer caso nos dice atención adulto y atención ambulatoria y no me importa la cantidad de atenciones que tenga, este se va a ir a un servicio de atención primaria de urgencia SAP. ¿Se entiende? Ya, entonces, hagamos esto. Lo vamos a hacer a través de un if. Ahora el if, termino el if. Y en el caso de que
el ID sea averiguemos la unidad. Era unidad, ¿cierto? Sí. Atención adulto o atención ambulatoria. Atención ambulatoria el 100 y atención adulto el 400. O sea que si el ID de la unidad que trabaja el médico es 100 o 400, ojo, es O, no AN. Yes. Si el ID de la unidad del médico es 100 o 400, y además no me importa la cantidad de atenciones, entonces ¿qué hago? Añadir el destino. Hay que añadir el destino. Pero antes del destino la tema de la consulta. La cantidad que pueden. Voy a... ¿Ah? Antes del destino la cantidad que pueden de consulta. Perdón. La segunda columna que estás especificando. Ah, la segunda columna, Atenciones, mejor dicho. Eso. con estas dos columnas yo decido para dónde va. Ah, ya. Con las dos columnas yo decido para dónde va. Ahora, el mensaje de salida, lo estoy viendo aquí en el ejemplo, y tenemos que se va a ir al SAPU. Entonces aquí va un texto, ¿cierto? Yo puedo guardar este texto en alguna variable. Recordándola. ¿Vale? ¿Y esa variable la tengo? No tengo una variable donde guardar eso. Entonces voy a crear una variable en la parte antes del begin, y esta se va a llamar b-destino. Recuerden que las variables simples van con b corta. Esta va a ser varchar 2 y pongamos de 60 caracteres. Creo que 60 está bien. Entonces en esta variable voy a guardar el destino en palabras. En este caso, destino va a ser igual al mensaje servicio de atención primaria de urgencias SAP. Servicio de atención primaria de urgencias y entre paréntesis SAP. ¿Se entiende, chicos? Sí. Vale, y así vamos armando todo el teje manejo. No se me mueran. El sí. En el caso de que paso a la siguiente fila de la tabla. En el caso de que sea atención de urgencias, entre 0 y 3 atenciones se va a un SAPU, o si pertenece a también urgencias, más de 3 atenciones se va a ir a un hospital. Estoy aquí. Fíjate que estas dos filas, ambas pertenecen a urgencias, ¿cierto? Si pertenece a urgencias, entre 0 y 3 se va a un SAPU, y entre más de 3 se va a un hospital. Entonces esto yo lo puedo englobar, ¿no? Lo puedo englobar en que si pertenece a urgencias, ¿hay alguna otra requerimiento para urgencias? No, el resto no. Entonces, la ID de urgencias es el 200, atención a urgencias. Entonces, si el ID de la unidad del médico es el 200, entonces dentro de él voy a armar un nuevo if. Sí. Esto se puede solucionar de muchas maneras, por si acaso. Yo lo voy a solucionar así, para hacer como un repaso de se puede colocar un if dentro de otro if. ¿Usted me entiende? Entonces, en el caso de que sea de la unidad 200, o sea, de urgencias, va a estar determinado por la cantidad de atenciones que haya hecho el médico.
Entre 0 y 3 atenciones se va a ir a un sapo y entre más de 3 atenciones se va a ir a un hospital. Vale. ¿Dónde tenemos la cantidad de atenciones? ¿Lo tengo guardado? En atención. Sí, ¿dónde? Aquí. Cantidad de atenciones, pero esto es de la variable rec médicos. Ok. Si de la variable rec.médicos el campo cantidad atenciones El mayor igual a 3. es menor o igual a 3, o es entre 0 y 3, pongámoslo entre, es mayor o igual a 0, y también a la vez es menor o igual a 3, entonces el destino va a ser un sapo. En el caso contrario, el destino no va a ser un sapo, sino que va a ser, aquí armamos el mensaje. Hospitales del área de la salud pública. ¿Lo puedo copiar? Creo que no. ¿Se entiende, chicos? Sí. De nuevo, vuelvo a repasar. Dentro de este ELSI tengo otro if, un if aliado. En el ELSI estoy asegurándome de que sea de la unidad 200, que no me acuerdo cuál es, urgencia. Y si es de urgencia, va a depender por la cantidad de atenciones. Si está entre 0 y 3, se va a ir a un SAP. En el caso contrario, se va a ir a un hospital. Vuelvo a repetir, esto se puede solucionar de muchas maneras con las combinaciones de los ELSI y las condicionalidades. Paso al siguiente. Esto ya lo tengo. Lo voy a marcar con azulito. Luego, si pertenece a cardiología u oncología y tiene cualquier cantidad de atenciones, no hablo de muchas, sino que cualquier 0, 1, 2, 3, 8, 20 mil, se va a ir a un hospital. Cardiología y oncología. Cardiología es 900 y oncología es 500. Si es 500 o 900, muy parecido a lo que tenemos allá arriba, ¿no? Si no puse nada, debería ponerse. Si es 500 o Yo no 900, puse nada. Porque pues, creo que se me fue. y no me importa la cantidad de atenciones, No está, ¿verdad? este se va a ir a un hospital. Listo, ahí lo tengo. Sí. Paso al siguiente, este está listo. Dice I, no dice O. De nuevo, Cardiología. aquí la redacción te está pillando. Ningún médico va a ser de cardiología y a la vez también de oncología. En Chile sí. Porque la relación de la base de datos es a una. Multitask. La gente Si es cirugía o cirugía plástica, entre 0 y 3 se va a un SAPU o si no se va a un hospital. Esto es muy parecido al anterior, ¿no? Lo mismo parecido de urgencia, entonces puedo utilizar la misma estructura. Entonces voy a reutilizar este. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y cambio los valores. Si es de cirugía o cirugía plástica, voy a averiguar los 6 índices. Cirugía es 700 y cirugía plástica es 800. Entonces, si es de ¿cuánto era? 700, 800. Si es de 700 o si es de 800, Yo diría que sí hay que ponerlo.
¿Lo pongo yo? Si es de cirugía o de cirugía plástica, va a depender de la cantidad de tensiones. Entre 0 y 3 se va a ir un sapo, que es lo mismo que teníamos con antelación, o si no, se va a ir a un hospital. Listo, ya lo tengo. Copié y pegué la estructura de otra condicionalidad y se aplica en este caso. O sea, esto ya lo terminé. Luego, si trabaja en paciente crítico, independiente de la cantidad, se va a un hospital. Él sí. Si trabaja en paciente crítico, ¿dónde está el crítico? Ahí está, el 300. Si pertenece a la unidad 300 y no me importa la cantidad de tensiones, así que no chequeo la cantidad de tensiones, entonces en este caso se va a ir a un SAMU, no, un hospital. Nos queda poquito. Copié y pegó de nuevo. Esta ya la tengo. Si viene desde psiquiatría o salud mental, a cualquier cantidad de tensiones se va a un CESPAM. ¿Qué es psiquiatría o salud mental? Psiquiatría es es una unidad que se llama psiquiatría y salud mental. No son por separado. En este caso, el 600, puedo utilizar el ESIF anterior, ya que aplica lo mismo. Si es de la unidad 600 y no me importa la cantidad de tensiones, así que no la chequeo, no la verifico. De nuevo, si es psiquiatría y salud mental, que es una unidad, y no me importa la cantidad de tensiones, entonces se va a ir a un CESPAM. ¿Para qué te pregunte si te necesitas no? Luego sigo el CIF. Nos queda poquito. Traumatología adulto, fíjate que abarca en las dos últimas filas de la tabla. Si es tercero y 3 se va a un SAPU, si es más de 3 se va a un hospital. La misma estructura que tenemos acá. Esta misma estructura, ¿cierto? Si pertenece a una unidad en particular, depende de la cantidad de tensiones, entre 0 y 3. Entonces voy a copiarlo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y ahora cambio. Eso debe cambiar. Traumatología adulto es de código mixto y chequea solamente ese, no, entonces si la ID de la unidad es el 1000, entonces va a depender de la cantidad de atenciones. Entre 0 y 3 se va a usar y más de 3 a un hospital público. ¿Vas a subir tu video? Por favor. Entonces, ¿Tenéis tu canal ya de lo YouTube? terminé. De San Lo que Pablo. acabo de averiguar va a estar guardado en esta variable de destino, lo voy a agregar a mi salida del DBMS. Sí, sí. No sé si te dio cuenta. Chicos, si gustan, les puedo compartir el ejercicio hecho. Sí, Por Sí, acá. gracias, Sí, porque me perdí. pero más que nada, sí. Con el copiar y pegar se sí, perdió. que con el copiar y pegar sí me perdí, pero quiero asegurarme que lo termino. Pero igual Entonces, se entiende. Aquí estoy chequeando el destino, De hecho, me he ejecuto venido aquí. y porfa, ayúdenme. Está bien. El primero es Manuel De ventaja. Manuel Carlos Aravena Fuente Alba y se va a un sapo, ¿está bien? Sí. Luego José Alberto Bobadilla Leal se va a un sapo. Está bien. De hecho, la mayoría se van a un sapo. ¿Qué canal? Aquí, ¿cierto? Sí, ¿qué es? Veamos lo último. ¿Eso qué? Sí.
desde Blanca Regina. Blanca Regina es una tensión y se va a hacer spam. Es 1 spam, 0 spam, 0 spam, 6 hospital, 6 hospital y 0 spam. Veamos. 1 spam, 0 spam, 0 spam, 6 hospital, 6 hospital y 0 spam. ¿Ves que tiene el mismo patrón? Bueno, si usted revisa nombre, cantidad de tensiones y determinación, destino, es el mismo. Nos está dando los mismos resultados, chicos. Entonces, ¿cuánto rato me queda? ¿Ya terminamos? Sí. Está bien, chicos, entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda guardar. ¿Y cómo voy a guardar esto mismo? Lo que tengo en el DBMS, lo voy a guardar en tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Que hace médico servicio comunitario. Entonces, dice quinto, médico voy a copiar y pegar esto mismo. Acá, borro, coma, listo, ya está. Ejecuto el emulador, el ID de la unidad creo que no va desde el nombre de la unidad. Saquemos. No hay cacho que me lo vamos a terminar mañana. ID de la... Calmado, que te estoy haciendo la versión acá mismo. No alcanzo, ya me tengo que ir a la otra clase. Ingreso temporal de vehículo. Ya, chicos, lo único que falta es terminar el insert intro. Debo chequear qué campos van a la tabla, que ahorita no tengo tiempo porque debo pasar las insertas. Así que lo terminamos nos da de eso, el insert intro lo van a terminar ustedes, sí o sí. Si lo hacemos nos da de eso. El nombre de la unidad, root médico, nombre médico, correo, cantidad de millones, ¿está bien? Siguiente es unidad, root médico, correo. ¿Está bien? Quizás tengamos problemas con el tipo de datos. Puede suceder. Maldita versión antigua. Bueno, este 50 es 49. Aquí está. Nombre, voy a cambiar las tres. Igual me da. Qué cool. Ya chicos, ustedes lo arreglan por favor, ¿ok? Entonces lo voy a guardar y se lo voy a subir acá abajo. Pero recuerden que el inserito está... no está de manera. Algo pasó ahí. Espérate, por favor. La presentación. Por favor. Ya. De esto sí. Terminado. Por fecha, es mucho más fácil. Se lo subo a la... Que sea presentación. Ya. ¿Te digo una fecha? ¿Te digo una fecha? Ya, calmado. Chicos, recuerden que este terminado le falta el inserito, ¿vale? Por tiempo.